Entonces, que no es necesario muchas veces esperar pues la gran estrella que viene de otro lado y te va a mostrar y te va a enseñar y te va a dar la oportunidad, cuando el camino podemos emprenderlo nosotros mismos. La mayor parte de la producción cinematográfica proviene de los grandes centros urbanos, facilitada por oportunidades de formación, acceso a recursos, equipos e infraestructura. De ahí la importancia de tener una diversidad de miradas e historias contadas desde los territorios, acercándonos a representaciones más auténticas y conectadas con las comunidades. Nuestro invitado de hoy, Víctor González Urrutia, asumió la tarea de registrar las vidas y realidades que conoce de primera mano, las de su comunidad en Villapaz, una pequeña población en la zona rural del municipio de Jamundí, Valle del Cauca. Este realizador autodidacta ha sembrado y cultivado su propia visión del cine. Con más de 50 trabajos audiovisuales entre ficción, documental y experimental, ha demostrado que el cine hecho desde lo local puede resonar de forma universal. Alrededor de 50 películas desde el 2008 con la comunidad de Villapaz. Después entras a estudiar, estás ahorita estudiando producción audiovisual. Contanos un poquito, ahora que tenés como más herramientas y más recursos, hablando después de hacer cine, hacer películas, ¿cómo nace esa primera película y cómo es la experiencia en detalle? O sea, contanos cómo fue hacer tu primera película, cómo se te ocurre, de dónde nace y qué herramientas usabas en ese momento. Hace tantos años ya. Bueno, creo que la primera película pues fue, claro, año 2008, algo muy fortuito, ¿no? Pues digamos que de cierta manera hubo una coincidencia, ¿no? Que era como la historia, que se encontró una historia escrita, original, una historia mía, que se encontró pues por fortuna con una canción que interpretaba mi papá, una canción de un cantante mexicano, José Alfredo Jiménez. Y él cantaba la canción Ella. Y en la mitad de la canción le digo a mi papá, espere, pare un momentico. Porque pues antes yo grababa a mi papá todas las noches. Lo grababa con un teléfono celular que compré, incluso ya usado. Le llamamos de segunda, ya usado. Y me costó en ese momento 250,000 pesos. Era una plata que había reunido de un trabajo bien arduo, que era trabajo de la construcción. En ese momento trabajaba como ayudante de construcción. Entonces compré ese teléfono y me gustaba grabar a mi papá, que a él también le encantaba que lo grabara cantando. Y en la mitad de la canción le digo que pare, porque pues esa canción se parece a un escrito que tenía, Amor sin perdón. Le dije a mi papá, hagamos una película. Y él dice, no, hijo, usted está loco. Y empieza a reírse, y no. En serio, sígame grabando, huevón, me dice así. Sígame grabando, huevón, que esto es para divertirnos, ¿no? Le dije, no, espere, hagamos una película. Es que yo ya escribía desde pequeño, más pequeño, desde la escuela, y escribía fábulas y como novelas, bueno, inspiradas pues también, digamos, de la televisión algunas cosas y otras vivencias. Entonces, cuando él vio que yo le estaba hablando en serio, me dijo, bueno, y entonces, bueno, pues usted dice, pues, ¿cómo es? ¿Cómo hacemos? Él me dice, pues, yo le digo es porque una película requiere un equipo muy grande, un equipo de producción grande, de mucha gente, plata, bueno, que tenga una cámara, luego para manipular, me dijo editar, para manipular todos los aparatos y todo. Entonces, le dije, no, hagamos la película. Y empezamos a grabar, le dije yo, él me dice, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, entonces empiezo yo a instruirlo, a decir, listo, usted hace esto y esto. Bueno, ahí pues sin muchos detalles, pero dándole instrucciones de cómo hacer la película. Y bueno, entonces mi papá pues entró en ese mundo muy rápido. O sea, a tu papá se le facilitaba mucho actuar. Sí, uh-huh. Sí, pues siempre ha sido una persona, es un artista, era un artista pues, porque pues vivía en el mundo bohemio de cantar rancheras, de decir poesías, leer libros. Uh-huh. De hecho, que mi papá se leía un libro y me gustaba más cuando él me lo narraba que cuando yo lo leía, pues.
lo narraba de una manera que se introducía mucho en las historias. Aparte de eso, él era, digamos, pues con sus manos hacía bellezas. Él era galponero, o sea, hacía ladrillos. Okay. A los ladrillos, lo que hace ladrillos le llamamos galponero. Y hacía ladrillos y en sus tiempos libres hacía figuras como leones, materas. Era como un tipo de alfarero, pues, pero a la vez hacía ladrillos. Y entonces siempre el arte iba con él. Cuando le dije que hiciéramos la película, pues él se volvió a sus tiempos de niño, cuando hacían dramatizados en el colegio, entonces se le facilitó. Y así sucesivamente fueron llegando otros personajes, amigos de mi papá y amigos míos. Y le dije, vos sos el otro personaje. Y entonces fuimos encajando todo y grabamos todos los capítulos de las noches, en la mayoría. Pero espérate, ¿vos tenías ese guión escrito? O sea, ¿o solo la historia y fluías ahí con lo que tenías escrito? Perfecto. ¿O cogiste y tenías cada día que ibas a grabar? Porque pues cuando uno no está metido en el mundo del cine, a usted dicen un guión y uno no sabe cómo se ve un guión escrito, uno no sabe cómo escribirlo, sino que sabes escribir una historia y vos sos un contador de historias natural. ¿Cómo lo tenías escrito? Como yo conocía la historia al escribirla, entonces el guión estaba en mi mente. Ya había un guión en mi mente y pues los demás no lo conocían la historia a nivel de sinopsis, de una manera resumida, que se les había contado pues, pero el guión estaba en mi mente, nunca, por lo general, empecé a escribir guiones como a partir de la 7ª o 10ª película. De resto siempre estaba en tu cabeza. Siempre estaba en mi cabeza el guión. Y la tenías súper clara, no te olvidaban. Pues no, pues aparte no, sí tocaba pues improvisar mucho, pero de acuerdo a la temática, ¿no? Ok. Entonces siempre hacía las películas de esa manera. Entonces ya sabía que mañana grabamos esta parte, pasado mañana esta, y así hacíamos más o menos, ¿no? Y de acuerdo al escenario, pues aprovechábamos y se cambiaban algunas cosas, pero todo en torno al guión, a la historia. Y entonces es una película que grabamos en 15 días. Digamos, leímos 15 días, pero bien duro, pues, y con el teléfono. Y luego mi hermana había comprado un teléfono, un computador, un PC, Ajá. Que venía un programa de edición que se llama Windows Movie Maker. Uh-huh. Y entonces sí, yo era que lo cacharreaba y ella lo compró para que mi hermano menor siguiera. Él entró a la universidad y entonces él estudiaba, pero yo lo cogía y lo manipulaba siempre con ese Movie Maker y grababa y bueno, para el computador descargue y pegue y luego pues ya se hizo el montaje como tal, ¿no? Cuando hicimos la película, la proyectamos en la casa. Estábamos ahí, recuerdo un ambiente bien familiar. Cuando mi papá vio esa película, él no volvió a creer en Poncio, como se dice, ¿no? Se creía todo una estrella. Y dijo, no, esta película el mundo entero tiene que conocer. Yo le dije, no, esa película pues está bacana, me gusta, pero la tenemos aquí en la casa. Me dijo, no, hijo, usted no sabe lo que está haciendo, esto es para sacar al estadio. Le dije yo, pero está buena. Yo me quedé así. Bueno, seguí trabajando, me fui a Jamundí, porque estaba ahí en Villa Paz, uh-huh, en un corregimiento de Jamundí, uh-huh, que está a 24 minutos. Entonces yo me iba a trabajar todos los días de 7 a 5 de la tarde, y a Villa Paz llegaba como a las 6, más o menos, uh-huh, esperando el transporte y todo. Y un día llegué y como me bajé del carro y en el parque principal, en toda la esquina, había un cartel, una cartelera escrita a mano que decía, hoy premiere en Villa Paz. Ah, juepucha, ¿y vos no sabías? Y yo, ¿cómo así? Premier, uy, ¿qué película irá? O sea, yo me dije, wow, hicieron otra película, ¿qué habrá pasado? Y bueno, y la entrada valía 500 pesos. Y yo le digo, vea, Julio, van a proyectar una película en el parque, ¿cuál película es o qué? Me dijo, no, es la de nosotros. ¿La de nosotros cómo así? No, la Amor sin Perdón, hay que pasarla porque ya se anunció por la bocina, ya todo el mundo sabe que va a haber cine. Y yo, ¿cómo así? Dije, no, la película no, la gente después lo coge a uno y lo parten. Y yo, no, vamos a proyectar la película. Y yo cruzaba los dedos porque el clima estaba como todo nublado, y dijo, a llover. Dije, bueno, ojalá llueva. Yo todo o sea, vos querías que lloviera, sí, para que no viera la película. Sí, que la película no se proyectara. Yo estaba incrédulo en ese momento. Bueno, en el sentido de que incrédulo más bien de pensar que te iban a criticar, claro, y que de pronto con esas críticas no sabías cómo ibas a enfrentarlo.
Bueno, y verdad, yo empezó a llover. Dije, vea, no, ni el cielo quiere que enfrentemos esto hoy. Y llovió, luego escampó un poquito, llevaron el televisor de la casa, un televisor de 20 pulgadas, grande, esos grandotes que pesaban tanto. Y el mini componente para proyectar el sonido en el salón comunal. Ese es un salón que con capacidad como para unas 500, 600 personas. Entonces, bueno, empezó a llegar la gente así graniaditos. Yo, no, y bueno, se fue la energía. Le dije, muchachos, se fue la energía. Se fue la energía. Y a los 10 minutos volvió. Y empezó a llover otra vez cuando llegó la energía. Y entonces llegó la gente con plásticos, paraguas, abrigados de toda manera. Y ese salón se llenó. Ya no había dónde más entrar y la gente entraba empujado y a lo último abrieron la puerta de par en par. Los que cupieran y los que estaban afuera, y adentro hay gente que se alcanzó a mojar un poquito afuera y se quedaban y eso estaba de una manera, y yo asustado, pues que eso es súper lleno. Y bueno, y empezó la película y cuando la película se empezó a rodar, pues fue algo muy emocionante porque la gente se reía, otros decían, dejen la huya, o sea, como que todos estaban muy prestos, muy atentos. Y lo más bonito que cuando la historia terminó, se pararon, bueno, se pusieron de pie los que estaban sentados, porque la mayoría estaban parados. Y empezaron a aplaudir como unos 10, 15 minutos. O sea, algo aterrador, pues que la gente tuya te aplauda y que diga, repítela como si fuera una canción. Otra vez. Póngala, ni no. Entonces, wow, superámosla. Bueno, y ahí en adelante, pues, y salí, y empezó todo el mundo a preguntar, ¿y vos cómo hiciste eso? O sea, porque, pues yo iba a trabajar en la construcción y todo, y ellos ven una película, y como que dicen, no es una película, es que está hecha. Era algo aterrador. ¿Y cómo la hiciste? Me decían todos, no, pues la hicimos en el computador, grabamos, o sea, pues hablamos muy sencillo, pero no es tan sencillo hacer como hablar, ¿no? Y verdad, pues muy aterrado. Dijeron, no, pues de todas maneras mi mamá no estuvo, ya viene el sábado, viene el domingo, y fulano que está en Bogotá viene también este fin de semana para que la vuelvan a proyectar. Y verdad, y hubo otra emisión y fue igual, se llenó Y bueno, entonces mis hermanos se emocionaron. Yo vi que uno de mis hermanos compró una paca de CDs para quemarla y piratearla y se vendió por todo el pueblo y los pueblos circunvecinos. Esa película me parece que a 3,000 pesos un CD. Y bueno, fue un éxito en el sentido de que todo el mundo, en Villapaz están haciendo cine, está muy buena la película. Y yo pues igual yo sí quedaba como en shock, como en ese asombro de ver tanta movida pues. Claro. Y yo apenas pensaba en grabar otra película, pero no tanto porque a la gente le gustara o no, sino porque de verdad quería grabar. Dije, bueno. Y empezamos y mi papá también dijo, grabemos la otra película. Esa es mucha película que grabamos. Y mi papá soñador, todo pues expectante pues por la película que había grabado y agrandado pues entre comillas con sus amigos. Se la creyó por completo. Se la creyó, ya se vio todo un artista pues muy en serio. De verdad sí lo era, pero pues no es lo mismo a veces... se veía como egocéntrico, pues, ante mucha gente, ¿no? Pero yo lo conocía que sí, en verdad era un artista. Y entonces grabamos esa película, La última gallina en el solar. Pero espérate, vamos a hacer una pausa ahí. Perfecto. Para que no nos vayamos de largo con toda la historia. Hablemos un poquito de esa proyección de la película con la gente de tu comunidad, que me contás, pues, que fue como tan exitosa con tu gente. Para vos, ¿por qué es importante que la gente de tu comunidad se vea en la pantalla, ¿no? O sea, que, por ejemplo, ese ejercicio de tu papá de verse allí y de reconocerse como artista, tal vez él sabía que era un artista, pero verse ahí como que lo reafirma. En el caso de todos los ejercicios que has hecho con tu comunidad, ¿vos por qué crees que es importante que ellos se vean ahí y se reconozcan en tu pantalla porque son tus narraciones? Sí, pues yo creo que es muy importante es que a veces casi todos necesitamos como un impulso de otro, o sea, como que un empujón, una patada, la patadita de la buena suerte, decía por ahí Jorge Barón. Todos necesitamos como ese impulso de que haya como esa polea, ese motor que nos ayude a impulsar eso que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que la gente, la mayoría tiene talento, todos tenemos un aura, pues, y sino que a veces no la descubrimos.
y como que necesitamos esa chispa o esa persona que haga que eso ocurra. Entonces por eso me parece importante que las personas se puedan ver reflejadas allí, ¿no? Y se empiecen a creer de que sí pueden, de que sí podemos. Entonces, que no es necesario muchas veces esperar pues la gran estrella que viene de otro lado y te va a mostrar y te va a enseñar y te va a dar la oportunidad, cuando el camino podemos emprenderlo nosotros mismos. Qué chévere eso que decís, porque si es como, no hay que esperar, lo podemos hacer entre nosotros en parche. Ve, Víctor, bueno, con lo que vos me decís, vos sos un contador de historias, ¿no? Si lográs tener un guión en la cabeza y rodar una película con el guión en la cabeza, que es algo que yo creo que muchos de los grandes directores de la historia del cine no podrían hacer, porque para eso está el guión ahí un poco para tener esa guía, vos lo haces desde tu mente. ¿Por qué escoges hacer una película de ficción como tu primera película y no, si ya eras un contador de historias y te gustaba escribir, ¿por qué no escoges hacer un libro, o sea, hacer otro tipo de cosa y decís, vamos a hacer una película? Porque vos no decís, vamos a grabar un video, decís, vamos a hacer una película con lo que implica hacer una película. ¿Por qué escoges el cine como esa forma de contar tus historias? Pues bueno, los libros son hermosos, espectaculares. Pero todo el mundo, no, la mayoría no le gusta leer. Es difícil leer, sentarse y ser bien disciplinado para leer un libro, ¿no? Una película se cuenta, es decir, se puede visualizar una historia en 2 horas, es 1 hora, ¿no? Uh-huh. Y que va a durar toda la vida. Y es una manera también de mostrar, bueno, hay detalles que la escritura en el libro tú los puedes dar mejor, porque estás escribiendo. Y a la hora de la película, pues es difícil que todo el mundo interprete lo que quieres mostrar, esas sensaciones. Pero me parece también una forma muy directa de llegarle a la gente, de llegar a lo que uno quiere comunicar. Entonces, me parece que viaja más rápido el lenguaje audiovisual. Entonces, por ese viaje, por esa rapidez, esa velocidad, y de la manera como llega, uh-huh, decidí que fuera a través del audiovisual, a través del cine, que pudiéramos contar nuestras historias. Ahora sí, Paul, vamos a la última gallina en el solar, que nos querías hablar ahorita. Pues vos sos como autodidacta, tenés sí que tu cine de autor, como tu sello en tus producciones. Contanos un poquito ¿cuáles son esos desafíos que has tenido, ¿no? En ese aprendizaje autodidacta, como realizador, como cineasta, y y también un poco los beneficios que has tenido ahora que estás pues como más metido en el cuento de la academia, y qué beneficios trae ese aprendizaje que has tenido hasta ahora, un poquito. Bueno, bueno, ya, ¿por dónde empezamos? Empecemos por los mayores desafíos, si querés. Entonces vamos por los mayores desafíos y hablamos un poquito de La última gallina en el solar, porque fue una película de género, ¿no? Sí, que sí. también es como raro. Sí, uh-huh, bien raro, sí. No, pues ha sido bien difícil. Siempre digamos que hay desafíos porque la manera como uno trabaja, a la manera como el mundo global pues hace el cine, digamos que es difícil coincidir. Por eso precisamente es difícil que tú encuentres un productor y pues ya el guión ya no puede estar en tu mente, ya tienes que mostrarle el guión, ¿ya? Entonces el desafío es que tienes que escribir ese guión y mostrárselo en un tiempo pues bueno, acordado, pues no tan limitado, pero sí bien preciso. Uh-huh. Y encontrar un equipo técnico que te ayude, también ha sido un desafío que, bueno, hasta hoy en mi caso ocurrió una vez, una experiencia bien importante, donde pues así de pura, digamos a través de una investigación que hacían en la Universidad del Valle, uh-huh, un trabajo de comunicación sexual, entonces, perdón, de la comunicación social. Entonces allí coincidimos con un profesor, o en ese momento sí, parece que era profesor, Camilo Aguilera Toro, uh-huh, y dice, Víctor, qué chévere sería porque él
en compañía de Yerili Polanco, que es una productora pues caleña bien importante, diría yo. Y entonces coincidieron en que a través de esa investigación que estaban haciendo, de ese libro que estaban escribiendo, y era investigar acerca de las productoras o personas que estaban haciendo cine en el Valle del Cauca, Chocó, Cauca y Nariño, como en el litoral pacífico. Y entonces a Camilo creo que la experiencia mía en la investigación pues llamó un poquito la atención. Y se ve, ¿qué te parece si hacemos una película con un combo que tengo acá? Y que yo le dije, chévere, vamos de una. Le dije, ¿tenés un guión? Y le dije, sí, tengo una historia. Y me dijo, ¿pero cómo la tenés? Me dijo, no, pues, si puedes darle unos detallecitos bueno, ¿verdad? Y ahí empecé a escribir el primer guión, digamos, de manera escrita, digámoslo así, con detalles y todo, para poder, pues, comunicarme con los demás. Claro. Directamente. Y fue allí donde escribimos El mal de los 7 días. Y había un amigo, pues, radicado aquí en Cali, de Medellín, David Escobar Parra, Lina Sánchez, Lina Calderón y Juan Pablo Silva de Medellín, que fue el sonidista. Hicimos una minga, pues, para hacer esa película que hasta ahora ha sido súper, fue encantadora. Esa película, pues, ha traspasado fronteras, ha estado en Sao Paulo, bueno, aquí fuera de Colombia creo que apenas en Brasil que estuvo, pero en Colombia sí ha estado casi en todas las ciudades principales y le hemos proyectado en salas de cine y ha sido una película muy, muy exitosa, ¿no? Pues ahí se ve la ventaja de trabajar pues, con un equipo, eso es muy importante, esa parte es importantísima. Y que luego pues se hace con las uñas, sin recursos, como se dice, sin recursos, o sea, no cero recursos, pero sí uno podría decir sin recursos, casi nada, ¿no? Y ahora pues hay un desafío grande que es tú convencer a la gente para que pues, que anden detrás de ti para hacer una película y sin recursos económicos. Aún así, con todo eso, después de eso, hemos hecho casi 20 películas, con eso sin recursos, con ese detalle, porque luego no fue posible porque el equipo se separó, no por mal trabajo, sino por coincidencias y desafíos de la vida. Digamos que a uno le salió un trabajo en Santa Marta, otro se fue para Medellín y luego pues están las familias, las responsabilidades personales de cada uno y el equipo pues no pudo seguir haciendo otra producción. Pero entonces en medio de esos desafíos la pasión ha sido muy fuerte, ¿no? Y hemos venido realizando pues películas de muy buen nivel. Una última que grabé que se llama El sueño de María, pues también tuvo, pues ahí tuvimos unos recursos económicos de parte de la Secretaría de Cultura de Jamundí, pero fue en una convocatoria. Pues no era mucho, pero pues al menos comparado con nada siempre es diferente, ni para comparar. Y esa película pues fue muy duro porque no encontré quién cogiera el micrófono, o sea, me tocó solo. Y estamos hablando del 2023. Ah, fue hace nada. Ahorita, esa película incluso no se ha estrenado, está allí la película, la vimos en Jamundí solamente. Y es una película muy hermosa, me encanta porque es una película que nace a partir de un documental que había hecho hace unos 3 años atrás. Y dije, no, a esta historia hay que contarle una película, me gusta una película de ficción para esta historia, que tiene que ver con todo ese manejo de las plantas medicinales y ancestrales, en lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva de la mujer, que ha sido, digamos, un acervo cultural, digamos, muy importante a través de los años en las comunidades circunvecinas del sur del valle y norte de Caucanas, o sea, que son culturas muy parecidas, y que pues quise plasmarlas en la película El sueño de María. Ve, Víctor, y entre El sueño de María, que decís que es la más reciente que rodaste, El mal de los 7 días, que es una peli que marcó pues como una diferencia, ¿no? Como un antes y un después, porque experimentaste rodar con gente que no era, digamos, de tu comunidad, sino que vino gente de afuera a ayudarte. Y esas primeras experiencias, ¿qué diferencias encontrás vos en la forma de producir? O sea, ¿qué has aprendido en todos esos pasos hasta ahora? Que has tenido como una evolución tan grande en tus formas de producción. No, pues claro, la diferencia es grande. Pues digamos, vas a ver un producto más estético, pues de mayor rango.
porque sí es verdad que cuando pues si tú aprendes a producir diferente, pues vas a tener un producto de mayor calidad. Entonces sí, es muy importante pues la parte de producción es muy importante. Los primeros rodajes pues grabábamos directamente, hacíamos producción, hacíamos todo, pero no tan conscientes de cada paso. Ok. Simplemente queríamos ver el producto terminado, ¿no? Entonces esa diferencia es bien grande, bien abismal. Y que pues a partir de la película El mal de los 7 días, se adquirió mucha experiencia en cuanto al manejo de la cámara, del sonido, de producir, digamos, de esos momentos que tiene que vivir una producción audiovisual. Entonces, claro que se aprendió bastante, ahí hay una diferencia abismal. Y allí se marcó un antes y un después a partir del mal de los 7 días. Y que hasta hoy, ya luego las películas tienen pues yo le veo otro nivel, digamos, aunque está ese toque del principio, que está la esencia, que es la que uno le ha querido dar, hay una diferencia grande en cuanto, como te decía ahora, a la estética, la narrativa. Y pues la última película que hay ahora me encanta porque pues tiene esos toques digamos, en cuanto al mal de los 7 días, de lo aprendido y un poco más. Entonces me gusta mucho esa y otra anterior a esta. Ve, qué chévere, porque si notas, o sea, como que si sos muy consciente de esa evolución en el proceso de como hacer conciencia de todos esos pasos para llegar hasta el producto final, ¿no? Antes era muy intuitivo el proceso y ya después vos logras darle como una estructura. Claro. ¿Qué te interesaba a vos como contador de historias narrar al inicio y qué te interesa ahora? O sea, ¿en qué han cambiado tus intereses en la parte narrativa? Pues las historias que contás. ¿Cuáles historias te interesaban antes y ahora en qué historias estás interesado? Bueno, yo creo que esa parte sí está como muy casi que intacta, ¿no? Digamos, de querer comunicar lo que tenemos, lo que somos, lo que nos rodea. Digamos que esa parte siempre me ha interesado y que hasta hoy no ha cambiado mucho. Más bien sí cambia la estética narrativa en querer contar. Yo creo que en tratar de ser un poco más claro, siempre que uno cuenta una historia, pero no se pierde esa esencia. Entonces esa parte creo que la de ahora y la de hoy están allí, la esencia de lo que uno quiere comunicar. Todavía está vivo. Sí, está vivo. ¿Por qué es importante para vos contarse a sí mismo? O sea, que uno mismo cuente sus historias y no que otro cuente las historias de uno. ¿Qué piensas de eso? No, porque digamos uno mismo, pues tú sabes dónde cae la gotera, como dices, todos sabemos dónde nos cae la gotera, ¿no? Y muchas veces es delicado cuando alguien quiere contar, digamos, digamos, acerca de tu cultura, y si no la conoce, entonces va a ser un poco delicado. Pero si tú la conoces, sabes por dónde la vas a contar y cómo la vas a contar. No quiere decir que otra persona tampoco sepa contar su cultura, porque pues para eso está la investigación y hay un trabajo investigativo para hacer un cine, digamos, si es un cine que tenga que ver con la cultura, con las manifestaciones culturales, y tenga que ver mucho con eso, pues uno va a investigar, ¿no? Pero es importante porque también va a ser difícil que otro te busque para contar tus historias, porque hay mucha gente, hay muchas historias, hay muchas cosas interesantes. Entonces, pues, dale importancia tú a lo tuyo. Entonces, esa es la esencia, mejor dicho. Que le des importancia a lo que tienes, a lo tuyo, porque va a ser difícil que otro vaya a buscar la importancia que tienes tú. Y bueno, igual, difícil y todo te pasó, ¿no? Hecho en Villapaz, con el documental que hicieron sobre vos. Contanos un poquito sobre esa experiencia del documental, ¿no? ¿Cómo debe ser de chistoso y también pues de raro pasar de dirigir a ser personaje, ¿no? Como cambiar ese rol totalmente. Entonces, hablanos un poquito de la experiencia del documental hecho en Villapaz. ¿Cómo lo viviste vos y cómo es ese rol de que otro cuente nuestra historia? Sí, pues digamos que pues me pareció muy bonito, digamos, muy respetuoso de parte de la directora María Isabel. Pues ella llegó a conocer, primero antes que grabara el documental, llegó a ser parte de la comunidad. Yo sentí que ella empezó a ser parte de la comunidad de Villapaz y a ser parte pues de la gente villapacense, ¿no?
porque primero fuimos amigos, charlando acerca del tema y todo, pero nos hicimos amigos que hasta hoy, gracias a Dios, somos amigos, una amistad muy bonita. Entonces, ahí hay una esencia de lo que te decía, ella llegó a conocer esa cultura, a respetarla, y entonces, pues me sentí, pues tampoco me sentí tan, no fue tan, como tan extranjera, no la vi tan extranjera, pues no la vi extraña llegar a contar porque llegó a conocer y a dejar que quisiéramos y a dejar que uno fuera, que uno fluyera, ¿no? Yo quiero que sigas siendo tú y nada, o sea, nada, que seas tú y que nos cuentes algunas cosas. Entonces me sentí que ella hacía lo que yo hacía con otros, sí, Ok. simplemente. Entonces, pues fui muy obediente a lo que ella quiso contar, ¿no? Entonces yo siento que de su parte, no sé, porque no le he preguntado, pero siento que trabajó de una manera satisfactoria, porque pues no le impedía hacer su trabajo, a pesar de que cuando tú de pronto tienes idea de algo, a veces quieres meter la cuchara, quieres participar, pero no, fui muy respetuoso de esa parte, que ella hiciera todo lo que ella quiso hacer porque era su visión, era contar el mundo el universo de Víctor a través de su mundo, de su idea. Y pues luego ya ella también era amiga de los que produjimos la película El mal de los 7 días. Ella también fue amigo de ellos. Y también se hizo querer mucho de la familia, de la gente en Villa Paz. Y cuando llegaba la gente y los niños, hola María Isabel, hola María, ¿cómo vas? ¿Y qué tal? Entonces también me pareció muy importante. Entonces no es que uno de pronto sea esquivo a que otro quiera contar la historia, sino que tú también tienes la oportunidad de hacerlo. Es eso, más bien que no es impedir de que otro vaya y que la haga, sino que darnos cuenta que uno también tiene la oportunidad de hacerla. Fue un documental muy, digamos que uno como que dice, wow, lo que pasó con mi papá, la pregunta que haces tú, cuando uno se ve reflejado en el otro lado y ve, entonces uno empieza a ver de que empieza a descubrir habilidades y también debilidades en uno, ¿no? Se empieza uno a descubrir, es un espejo, es un espejo. Y fue muy positivo porque fue un documental que recorrió y que sigue recorriendo por lo menos unos 150 festivales en Europa y América Latina. Allí tuve la oportunidad de ir a París y a Biarritz a través del documental. Y bueno, fue algo que también pues rompió los esquemas porque muchas veces pues, proyectaron el documental hecho en Villa Paz y se para el público en Biarritz, un público en general en el teatro y dijeron todos coincidiendo, ¿no? Pero queremos ver lo que hace Víctor, o sea, porque el documental muestra cositas, pero ellos querían ver un Pero yo trabajo. quiero ver película de Sí, Víctor. y no, pues era casi que imposible, dijimos imposible porque pues Víctor no trajo nada para acá. Y el público se para a alguien, pues colombiano, lógicamente, pero dice, Víctor, nosotros tenemos un trabajo tuyo. Yo ¿cuándo se lo pasé? Okay. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué está en sus manos? Eso, pero mío, sí era mío el trabajo. Y resulta que ese colectivo se llama Los Perros que Ladran, ¿no? Uh-huh. Y allí habían unos compañeros de María Isabel que en alguna ocasión vieron un trabajo que llamaba Fantasías, un video pues como experimental ahí bien bacano. Y que fue ovacionado y aplaudido, pues como también que retumbaba en Biarritz. Esa es una experiencia que eso uno se le enchina la piel, pues cuando uno recuerda esa parte. En un festival, pues tú no estás invitado de otra manera y resulta siendo un protagonista. Y pues no por egocentrismo, pero sí se sintió inefable, muy bonito esa experiencia. Pues un reconocimiento a tu trabajo, ¿no? Por sí, fuera pues, de la casa. Claro, perfecto, sí. Entonces, y a María Isabel, sobre todo por el documental tan limpio, tan bonito. Me encanta el documental hecho en Villa Paz. Y bueno, sí, muy satisfecho por el documental y que a partir de ese documental se abrieron muchas puertas, muchas oportunidades a nivel nacional y la gente empieza a conocer más a Víctor, al trabajo que hacemos a Víctor y a Villa Paz, ¿no? Y el trabajo que hacemos en Villa Paz. Esa es lo bacano hecho en Villa Paz. Qué chévere. Ve, y bueno, te llevaron a festivales en Europa o en Francia. ¿Lográs ver un poco cómo es esa escena pues del cine, de la industria, ¿no? De lo grande, los festivales? Pues que es diferente a lo que uno ve en su cotidianidad, ¿no? ¿Qué aprendiste vos en esa experiencia de ese viaje?
y si eso transformó de alguna manera tu forma de ver cine y de hacer cine. Ir como al lugar donde nace el cine, pues en Francia. Pues es bien raro, ¿no? Bien raro en el sentido de que la experiencia tan hermosa, tan bonita, y que uno aprende, sí, a verlo de los festivales y todo, pero entonces luego, pues sí, más allá de hacerlo, más bien sí de contar algunas cosas, sí cambia pues esa manera, como te digo, siempre de narrar y escucharlo, ¿no? Pero pues la manera de producir como tal, casi que seguimos muy intactos, y entonces pues no cambió mucho la esencia, ¿sabes? La esencia no cambió mucho, pero sí hubo un aprendizaje muy importante en los festivales. En los festivales pues se aprende bastante, pues lógicamente uno siempre va a encontrar cosas hermosas y bonitas, y pues sería muy, pues absurdo cambiarlo, pues cambiar tu esencia, cambiarlo por lo que ves cada día, porque pues el mundo va en evolución, siempre evoluciona. Y no quiere decir tampoco que uno se vaya a mantener pues en un rango, en un aspecto, pero sí en la esencia creo que debe permanecer siempre. Eso creo que me parece muy importante. Ve, Víctor, escoge 3 de tus 50 películas, de las que por alguna razón para vos sean muy importantes, Pues, y nos decís por qué es importante cada una. bueno, Amor sin perdón, porque es la primera película, es la primera, es la que impulsa a todo, empieza el conteo. Es una película que es muy sentida, digamos, es ver un cine muy orgánico, porque es muy cotidiana, muy de nosotros, es darle protagonismo a los que no le dan protagonismo a la historia, digamos, a la gente pobre, a la gente de escasos recursos. Muchas veces como que no tiene esa oportunidad, y Amor sin perdón tiene esa oportunidad de que eso sea así, y es tan real como en todos los mundos, en todos los estratos económicos. Entonces me parece muy importante Amor sin perdón. Luego está... Segunda está... Es que eso fue... Pues que tenés 50 para escoger 3, pero esa es la tarea. Bueno, es que a la gente le encanta mucho la última gallina en el solar. ¿Por qué? A la gente... Háblame de esa película, que no hablamos casi de ella. La gente dice que es una película muy bonita. La gente, porque pues digamos a mí me gusta, pero no está entre las 3. Entonces les encanta porque dicen que esa película, pues participa mucha gente en Villapaz primero que todo. Uh-huh. Luego les parece, algunos cuentan esa hipérbole que hay entre el narcotráfico, el mafioso, pero que no lo hacen con drogas, sino con gallinas, ¿ya? Y esa metáfora entre lo negro, el color negro, que se vuelve, que digamos, se sigue luchando con el racismo, con lo negro, cuando las palabras, al decir negro puede ofender a muchas personas, ¿no? De hecho, que decir aguas negras, que entonces por eso hubo una ofensa. Es un tema muy subjetivo, y en la película, por ejemplo, pues se le da mucho valor a lo negro, y entonces decimos, pues el negro todavía es como un enigma sin resolver. Uh-huh. Y a la última gallina en solar, una gallina pone huevos negros y se vuelven algo cotizado, algo preciado, pero misterioso. Entonces eso hace llamar mucho la atención a las personas por uh-huh. La última gallina en el solar. Me gusta, pero pues no la metería entre las 3 primero. Pero metámosla porque es aclamada por el público. Bueno, digamos. Sí, perfecto, sí. ¿Tu 2? ¿Cuál es tu 2 que a vos te gusta? El 2, mucho? Gracia Divina. Uh-huh. Gracia Divina es una película que marca la comunidad de Villapaz en 2. No Gracia Divina, ¿no? Sino Villapaz. En el año 2000 tiene como una rotura, rotura nos llega, sí, un momento que marca la historia, ¿no? Que Villapaz nunca, por ejemplo, había vivido el conflicto armado. Uh-huh. Y en ese momento, en el año 2000, llegaron a Villapaz los paramilitares. O sea, fue algo que yo nunca en mi vida había visto, una metralleta, por ejemplo, una minibús, y yo ver gente en la calle, en tu casa, vea, a una reunión ahorita mismo en el parque. Yo, ¿cómo así? O sea, entonces todo el mundo, la reunión era a la 1 de la tarde y la gente llegó a las 11, del susto, claro. puntuales a las 11 de la mañana. Bueno, entonces todo empezó a cambiar, digamos, las manifestaciones culturales, aunque algunas no se detuvieron, pues ya con ese temor. Pues algunas chicas pues vieron cosas absurdas, mejor dicho, pues digamos que la historia se partió en 2. Y en ese mismo momento, en Villapaz la gente de Villapaz es muy cristiana, es muy evangélica,
Entonces la iglesia se llenó de más evangélicos, se volvieron más evangélicos cuando llegaron los paramilitares, que fue un pasaje, pues, y por fortuna en Villapaz no pasó lo que pasa en otras partes del país, y fue algo, pues no tan efímero, ¿no? Pero se estuvieron en Villapaz casi 4 años. Bastante tiempo. Eso, y no hubo catástrofe, no hubo masacre, no hubo nada de esas cosas tan raras que hay en otra parte, en menos de lo que canta un gallo, por decirlo así. Entonces, pues esa parte fue importante, pero Villapaz quedó marcado y esa zona quedó, digamos, la historia se partió, porque ya eso dejaron como una estima, una semilla sembrada, una semilla marcaron un precedente negativo, y entonces se parte la historia. Y Gracia Divina tiene que ver con ese momento, cuando llega una familia que vive el conflicto armado, digamos, de otras partes del país también, pero llegó a un sitio como Villapaz. Y ese mal lo envuelven en esos dos mundos, del cristianismo y ese mundo cruel, pues, de los grupos al margen de la ley. Y allí el personaje queda bien marcado. Entonces esa película, por su manera de contarla, pues, digamos que yo hice El mal de los 7 días, que te contaba ahora, y hacer una película con un productor, con un coproductor, un director de fotografía, de arte, pues eso es magistral. Y luego tú haces una película que te guste más, no porque la hiciste, sino porque la estética y todo, digamos, pues, a nivel personal digo, wow, está mejor. Entonces eso también es muy importante. Claro, te llena el corazón. Eso, porque dije, bueno, o sea, me convertí en todero, pues. Ya lo había hecho atrás, pero no tan consciente de que estaba haciendo, de que estaba cumpliendo ese rol. Entonces, Gracia Divina es una película hermosa estéticamente y narrativamente. Entonces me encanta Gracia Divina por esa razón. Y porque es una historia que nace muy a partir de lo real y que aún se sigue viviendo. Aún se vive en muchas partes del país y se vive. Entonces, Gracia Divina me encanta por esa razón. Y ahora, top 3. El mal de los 7 días, El mal de los 7 días, claro, es la película. Esa película también es muy hermosa porque es una película que enmarca unas tradiciones y manifestaciones culturales muy importantes que se han ido perdiendo a través de los años. Y que cuando cada persona de Villapaz la ve, sienten esa energía, pues, es decir, lo que se hereda no se hurta, mejor dicho. Entonces esa película tiene esa esencia que llama a la gente que es de esa cultura, les va a llamar mucho la atención, ¿no? Yo tengo una sobrina que ya cumplió 6 años y mi hermano le mostró la película y ella dice, y se puso a ver la película y dice, la hora que ella le dijo, papi, a mí me encantan las películas de mi tío. Tenés una fan sí, en la familia. ¿Por qué le encantan las películas de mi tío? No porque llevan el niño cargado, porque canta la canción que ya escuché por allá en la televisión, que escuché esta canción por allá. Es una canción que dice, oh, San Antonio. Entonces, es una canción eso ya es una canción, eso es como un patrimonio para nosotros. Exacto. Entonces, a ella le encanta la película. Y siente esa vibra, ella también siente esa energía de que eso es muy de ella. Ella se siente y se refleja en la película, entonces también es muy importante esa parte. Y esa es una película que pues ya estuvo en el Festival de Cine de Cartagena, ya entonces empieza a mostrarse al lado de las películas de la industria, y que tu cine no es industria, ¿no? Claro. Y que está allí, y luego se mete allí. Entonces El mal de los 7 días es una película que me encanta por todo lo que contiene, cómo se hizo, y esa experiencia tan bonita de cómo se produjo. Y pues también, y me produce nostalgia, ¿no? Esa película, porque esa película es tan buena que mi papá no la pudo ver. Porque él todos los días, vea, hijo, y estos manes, ¿qué? Porque la película cuando se hizo, mi computadora no tenía la memoria RAM no arrastraba el video, entonces no podía tenerla. No tenía el disco duro en ese momento, entonces estos manes, cuando digo estos manes, me hablo de los compañeros David, Camilo, trajeron el material a Cali. Y esa película solo se pudo editar como 5 o 6 años después. Ay, juepucha. Imagínate. Y ya le digo, David, la película, necesito los mates para editarla. Y él la hizo, él la editó, pero pues digamos la edición, el montaje, yo sentía que como que no me gustaba el montaje, que estaba lineal.
En cierta ocasión la presentamos en una sala de cine, en Cine Colombia, por allá en el distrito de, ¿cómo se llama? En Río Cauca. En Río Cauca, perfecto. Y allí hubo una serie de comentarios que decían, ve la película muy buena y todo, pero yo sentí que al minuto 45 en adelante me aburrí. ¿Por qué? Claro, entonces yo decía, lo que yo decía, le dije, Julio, ¿estás viendo la narrativa? Está mal montada, la película está mal montada. Y entonces dije, ¿por qué no la editas nuevamente? Y dije, sí, voy a montarla, pero no tengo el material. Y entonces le digo a David, ¿por qué no me mandas el material? Pero Víctor, yo ya lo cambié todo, te lo puedo mandar en un formato con menos, le bajó la calidad. Y dije, listo, no importa, mándamela así pues ya para enviarla. Y la monté y esa calidad que yo edité pues fue la que estuvo en Cartagena, en Medellín, en Bogotá. Y la monté de una manera que contamos 65 minutos y la gente espera más. No se aburrieron, sino que esperaba más con el mismo material anterior. Y de hecho que hubo una experiencia bonita en el Festival de Cine de Cartagena con el director, con Felipe Arjure, que fue un comentario bacano que se recibió porque cuando me encuentro con él, yo me encontré con él para tomarme una foto, porque dije, vamos a tomar una foto. ¿Vos querías una foto con él? Una foto con Arjure, sí, fue una foto para coleccionar, pues. Y entonces él me dice, ¿y yo cómo te llamas? Y entonces le digo, Víctor González. Y el man dice, no, pero vos, Víctor González, el mismísimo, el mal de los 7 días. Yo le dije, ¿qué? ¿Te la has visto o qué? Me dijo, sí, claro, pero ¿sos vos? Le dije, sí, claro, soy yo. Me dijo, no jodas. Me dice, ¿qué película tan buena? Me la vi. De todas las películas, hay muchas, pero esa me la vi. Porque desde el primer momento me cautivó, me llevó, me trajo, me volvió, me llevó como un tonto para donde quisiera y me trajo. Y no me perdí. Digo, eso es lo que me encantó. Me llevaste, me trajiste y no me perdí. Entonces me encanta esa parte, me encantó esa película. Y dijo, ve mi número aquí por si algo, o sea, algo así más o menos. Entonces esa película hace parte de la cartera por esa y muchas, muchas razones. Ve, Víctor, cuando vos estás aburrido, triste, ¿qué te recarga de energía? ¿Qué te sube el ánimo así muchísimo? Pues de una, darse cuenta que uno existe y para existir usted necesita, pues empiezo yo a mí me hace feliz escribir, pero a partir de esas realidades, ¿ya? A veces hago poemas, he hecho como 99 poemas, ¿sí? Y empiezo a escribir películas y a verlas, pues sobre todo las que he hecho, ¿no? Y entonces eso cuando vemos ya dispara otro tipo de hormona ya y empezamos a estar felices y eso me hace feliz. Y ya muy aparte de lo audiovisual, yo tengo un huerto. Siempre me han gustado las plantas, ¿no? Okay. Pero a partir de un documental que hice que se llama El vientre de María, Vientre de Luna, que es un documental que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva de la mujer. Y me enmarco pues a buscar esas plantas y esos testimonios y encontré y evidencié de que esa cultura se estaba perdiendo y se ha perdido en la comunidad. Y bueno, ¿qué tengo yo para no empezar a rescatar, no solo a partir del audiovisual, sino a partir del hecho? Y empecé a sembrar y tengo un huerto muy bonito atrás en la casa que siembro hortalizas, plantas medicinales, algunos cítricos y algunos cultivos de pancoger. El terreno es muy pequeño, pero hay una manera muy astuta, muy astuta, diría yo, de plantar y de cultivar. Entonces, cuando estoy en esos momentos así también triste, cosas así, es solo pasar al huerto y listo. A liberarse de una. Quedas activo. Activo. Ve, cuando eras niño, ¿qué querías ser cuando fueras grande? La verdad. ¿Qué te soñabas cuando estabas niño? Es que no sé, o sea, yo recuerdo muy bien de que siempre he sido como muy intuitivo, pues, muy del momento, como que más allá, digamos que yo sueño despierto. Ya me gustaba soñar despierto y casi no he como ambicionado a llegar allá, a la cima. O sea, como que no hay cima, sino que más bien hago como todo lo que corresponde hacer en cada momento, ¿no? Y eso es lo que me lleva, lo que me impulsa. O sea, como que si doy un paso, no, estás obligado a bajar el otro. ¿Ya? Entonces un paso me lleva al otro y me lleva al otro y sin límites, ¿no? Pero no recuerdo que haya tenido que yo quiero ser doctor, quiero ser astronauta, nunca pensé en ser eso. Simplemente empecé a ejecutar, a hacer y ya.
Cuando estaba muy niño, lo primero que hice fue, el profesor me dijo, ve, pinten a sus padres. Estaba en primero de primaria, recuerdo, en ese momento entré a los 7 años a la escuela. Y pinté a mi mamá, la dibujé. Yo nunca la dibujé, digamos, tenía una falda azul y una blusa roja. Y lógicamente ese niño que los demás hacían una bolita, un palito y los bracitos. Y yo no, yo cogí y empecé a hacer una anatomía muy humana, muy diferente. Y eso llamó la atención del profesor. Dijo, no, deme este dibujo, yo lo tengo aquí que lo necesito para otro ejemplo. Le dije, pues que me lo prestara para mostrárselo en la casa. Y me lo prestó y yo lo llevé luego. Entonces, como te digo, o sea, yo en ese momento, no, Víctor quiere ser pintor, soñó con ser, no, simplemente pinté, me gustó pintar y así, me gustó escribir y vamos escribiendo. Así como ahora mismo estoy estudiando, vamos en la universidad, estamos haciendo cine, pero digamos en algún momento uno dice, no, yo quisiera estar en Hollywood, quisiera estar en Cartagena, pero digamos que han sido más, más impulsibilidades que conciencia, ¿no? Entonces, a nivel de conciencia, no recuerdo pequeño haber aspirado a ser un personaje o a hacer algo en la vida como tal. Ve, contame la anécdota que más recordes de tu ingreso al medio audiovisual, o sea, de tus experiencias, la que más recordes, que te saque sonrisas y que, o sea, que siempre que te digan que te acordes de algo, esa sea la primera que llega ahí. Pues tengo 2 anécdotas, pues ya conté una que fue la manera como se presentó la película. Esa fue una de las anécdotas. Una película, pues sí, la pusieron mis hermanos, mejor dicho, ellos hicieron que eso empezara a reventar, pues. Y la otra, cuando saqué a mi papá de una película, o sea, lo saqué el guión, ya, porque lo citamos a las 11 de la mañana y no llegaba. Y me dijeron, vea, Armando está tomando por allá con unos amigos, se está emborrachando. Ya no va más. Lo sacaste de la película. Le dije a mi hermano, grabame, que yo como me parezco a él un poquito, entonces yo puedo hacer ese papel. Pero pues ya aquí todo cambia, va a morir y esto lo cambiamos así. Bueno, en fin, hicimos la escena y al ratico llegó mi papá. Entonces llegó mi papá y dijo, hágale que ya llegué, que vamos a grabar. Y ya nosotros veníamos antes. Y dije, no, ya grabamos, ya. Y mi papá se enojó, botó hasta el cigarrillo que traía, porque él estaba fumando un cigarrillo. Me dijo, que usted es muy chimbo, que yo me estaba inspirando, usted no sabe lo que significa para mí. Yo estaba impulsándome y se enojó, mío, yo también he hecho películas, weón. Y entonces otro le dijo, hermano, ¿y película en dónde? ¿Y película con qué? Me dijo, que cómo yo grababa mis cassettes. Yo hacía películas narradas como Calimán y todo eso. Y decía mi papá. Y después le pregunté a mi abuela y decía que sí, que él grababa los cassettes y hacía películas así. Digo, vea, pues, qué coincidencia, ¿no? Entonces me parece, digamos que aquí lo estoy contando de esa manera, ¿no? Pero fue un poco muy chistoso ver a mi papá muy bravo, pues, con ganas de pegarme y de todo, pero pues no podía, no era capaz ni nada, pues tampoco era para tanto. Pero sí también, y tuve una buena lección de que pues a veces hay personajes que hay que esperarlos, porque mi papá era un personaje, digamos un actor como mi papá, yo creo que no lo va a ver, o sea, era un actor que yo se lo he hecho a cualquier actor del mundo, no precisamente por ser mi papá como tal, bueno, en su esencia de pronto lo puede ser, pero de verdad tenía un talento impresionante para la actuación y para el arte, ¿no? Entonces... ¿Pero se quedó la película con vos? La película, no, la película la dejamos así. Y sentí esa culpabilidad de no, ya pues dije, no, repitámosla, volvámosla a hacer. Y allí donde hicimos una edición diferente, la última gallina en el solar, que fue la que pues se quedó así para toda la vida con mi papá. Y entonces él contento, pero la película elegida él no fue esa, no fue Amor sin perdón, la de mi papá. Pero sí recuerdo esa anécdota que siempre me hace recordar, me hace reír, me da nostalgia. Y también cómo se grabó, también me reí mucho con él, con mi papá me reí mucho grabando la película. Luego ya en el segundo round que nos dimos la oportunidad de grabar, hubo muchas risas y hasta hoy verla me causa risa, ¿no? Cómo se grabó, cómo nos cagábamos de la risa todos y entonces eso fue algo impresionante, pues digamos imborrable. Una linda experiencia Perfecto. Familiar. Bueno, Víctor B., muchas gracias. Esta era nuestro podcast capítulo Víctor González Urrutia. Muchas gracias por estar acá con nosotros.
Ah, bueno, Ángela, bueno, sí, se fue el tiempo muy rápido, ¿no? Se fue rápido, bueno, porque, eso está bien, ¿no? Si sentiste que fue rápido. Sí, se fue rápido. porque no estuvo aburrida la cosa. Claro, porque pues hay tanto por contar. Imagínate uno detrás de cerca de 50 producciones audiovisuales y hablamos como de 3, 4, entonces hay mucho por contar pero muy bonito, muy pues bacano. Pues ahí queda la oportunidad para parte 2 de Víctor Urrutia. Bacano, ¿Listo? súper. Muchas gracias, Bea. Ángela. Gracias a ti. Si te gustó este episodio, apóyanos con 5 estrellas, una reseña o compartiéndolo en tus redes sociales. Takechima Podcast es una producción de Estudios Takechima bajo la dirección de Jaime Tenori. Está disponible en YouTube, Spotify, Apple Podcast y demás plataformas de audio. Comité conceptual: Ángela Trejos Collazos, Carlos Jair Guasa Caicedo, Juan David Hernández Caviedes. Diseño de producción: José Luis Urriago Novoa. Operadores de cámara: Manuel Rojas Ortega, Suani Coabú Montenegro. Edición y montaje: Manuel Rojas Ortega, Camilo Marulanda. Grabación, mezcla y musicalización: Sebastián Ortiz Castro. Comunicaciones: Ángela María Castaño. Community Manager: Natalia Anaconas. Diseño gráfico: Michelle Morales. Estudios Takechima es una unidad administrativa especial adscrita a la Secretaría de Cultura, Alcaldía de Santiago de Cali, 2024.